Marcharon hacia la niebla creyendo que perseguían fantasmas. 80.000 soldados, el orgullo de un imperio que nunca había probado la derrota en estas tierras, descendieron a un valle donde el invierno mismo se había convertido en un arma. Lo que encontraron allí no fue retirada, no fue rendición. Fueron 20.000 hombres que habían convertido la niebla en armadura y el agua congelada en un cementerio. Y cuando la bruma blanca finalmente se disipó, aquella mañana de enero, la nieve corrió roja con la sangre de un ejército que se había creído invencible. Esta es la historia de cómo el terreno, la paciencia y la furia calculada destruyeron lo que todos creían que nunca podría ser destruido. El año era 1475. Europa temblaba, no de frío, aunque el invierno mordía profundo esa estación, sino de algo mucho más aterrador. La maquinaria de guerra otomana había estado avanzando hacia el oeste durante décadas, tragándose ciudades, borrando reinos, reescribiendo mapas con brutalidad metódica. Constantinopla había caído. Los Balcanes habían sido absorbidos. La Europa cristiana observaba con horror cómo esta fuerza imparable se arrastraba más cerca de su corazón, preguntándose no si, sino cuándo llegaría el colapso final. Encajado entre esta pesadilla en avance y la relativa seguridad de Europa Central, yacía un principado tan pequeño que apenas merecía atención en la mayoría de los mapas. Valaquia, un mosaico de valles fluviales y densos bosques, poblado por granjeros y pastores que comprendían la supervivencia mejor que la gloria. Su gobernante, Vlad, llevaba una reputación que incomodaba incluso a sus aliados, pero la reputación no significaba nada sin resultados, y los resultados requerían algo que Valaquia carecía desesperadamente: números, riqueza, amigos poderosos dispuestos a sangrar por tu causa. Lo que Valaquia poseyó, en cambio, fue una significancia estratégica de la que no podía escapar. Sus ríos conectaban corredores comerciales vitales. Sus pasos de montaña controlaban el acceso a Hungría y Polonia. Quien dominara este territorio dominaba la puerta de entrada al vientre blando de Europa. Los otomanos comprendían la geografía perfectamente. Valaquia no era solo otra conquista, era la llave que abría todo lo que había más allá. Durante años, Vlad había caminado sobre el filo de una navaja. Pagaba tributo cuando era necesario, se inclinaba cuando la política lo exigía, tragaba su orgullo para comprar tiempo a su pueblo. Pero los imperios tienen apetitos que crecen con la alimentación. Cada concesión conducía a mayores demandas. Cada muestra de debilidad invitaba a nueva presión. A finales de 1474, la paciencia del sultán se había evaporado. El desafío de Valaquia, por menor que pareciera, no podía ser tolerado. Había que hacer un ejemplo, enviar un mensaje que resonara en cada corte cristiana desde Viena hasta Moscú. La orden salió: reunir una fuerza abrumadora, no solo suficiente para ganar, sino suficiente para aniquilar. 80.000 hombres comenzaron a reunirse al sur del Danubio, el ejército más grande que los otomanos habían desplegado en la región en años. Caballería que podía superar en velocidad a los mensajeros, infantería entrenada en guerra de asedio y batalla abierta, artillería que podía reducir murallas de piedra a escombros. Esto no era una invasión, era un exterminio. La noticia llegó a Vlad a través de espías infiltrados en los campamentos otomanos. Los números hicieron palidecer a sus consejeros. 20.000. Eso era lo que Valaquia podía reunir si cada hombre capaz tomaba un arma, contra 80.000 soldados disciplinados respaldados por los recursos ilimitados de un imperio. Las matemáticas no ofrecían consuelo. La guerra tradicional prometía solo aniquilación, así que Vlad dejó de pensar tradicionalmente. El invierno siempre había sido aliado de Valaquia. La tierra se transformaba cada año en algo hostil y traicionero, castigando a cualquiera que no comprendiera sus ritmos. Vlad conocía cada arroyo congelado, cada valle ahogado en niebla, cada extensión de pantano que parecía sólida hasta que pisabas en ella. Los otomanos conocían mapas y caminos. Él haría ambos inútiles. Las órdenes se extendieron por el campo como viento silencioso. Los pueblos cerca de la frontera sur evacuaron, no en pánico sino con eficiencia sombría. Todo lo comestible desapareció, llevado al norte o enterrado. Los pozos fueron envenenados u ocultados.
los puentes desmantelados, los caminos deliberadamente oscurecidos bajo nieve fresca. Cuando el ejército otomano cruzara la frontera, encontraría un paisaje despojado que no ofrecía nada excepto frío y confusión. Los soldados de Vlad se prepararon de manera diferente a los ejércitos convencionales. Dividió sus fuerzas en unidades, pequeñas y letales construidas para la velocidad y el impacto. La caballería ligera practicó tácticas de emboscada, atacando desde las líneas de árboles y luego desvaneciéndose antes de que pudieran formarse contraataques. Los arqueros entrenaron disparando desde el ocultamiento, sus posiciones invisibles hasta que comenzaban a caer las flechas. Incluso los reclutas campesinos, hombres con armadura mínima pero conocimiento íntimo del terreno, recibieron roles que coincidían con sus fortalezas. Se convirtieron en guías, exploradores, fantasmas que podían moverse a través de los bosques mientras las patrullas otomanas tropezaban ciegamente. Envió súplicas desesperadas pidiendo refuerzos. Hungría expresó simpatía. Polonia ofreció oraciones. Ninguno envió soldados. Vlad absorbió esta traición sin comentarios. No había esperado nada más. Europa vitorearia. Si ganaba, pero no arriesgaría sangrar para ayudarlo a hacerlo. Bien, se las arreglaría con lo que tenía, lo que significaba hacer que la tierra misma luchara junto a sus hombres. El valle cerca de Vaslui se convirtió en su obsesión. Lo estudió como un erudito estudia textos antiguos, notando cómo se asentaba la niebla en las horas previas al amanecer, cómo se formaba irregularmente el hielo del río, donde las crestas proporcionaban posiciones de tiro naturales invisibles desde abajo. El invierno había hecho este valle perfecto, un terreno de matanza, natural para cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar en él sin entender sus peligros. Sus ingenieros trabajaron en la oscuridad, cavando trincheras ocultas bajo la nieve, posicionando pequeños cañones, móviles detrás de crestas donde podían disparar sin revelar sus ubicaciones. Los arqueros tomaron posiciones en alturas que dominaban el suelo del valle. Las unidades de caballería establecieron áreas de preparación, ocultas en bosques cercanos, cada elemento sincronizado hacia un solo propósito: convertir la desventaja numérica en superioridad táctica a través del conocimiento perfecto del campo de batalla. Para asegurar que los otomanos caminaran hacia su trampa con confianza, Vlad orquestó una actuación. Su caballería lanzó incursiones de golpear y huir contra las líneas de suministro otomanas, ataques rápidos y brutales seguidos de retirada inmediata. Estos ataques parecían desesperados, el agitar de una fuerza superada comprando tiempo antes de la derrota inevitable. Los comandantes otomanos vieron exactamente lo que esperaban ver: un pequeño ejército desmoronándose bajo presión, demasiado débil para permanecer y luchar. El engaño funcionó impecablemente. A medida que la masiva fuerza otomana avanzaba más profundamente en Valaquia, su confianza se hinchaba. Los exploradores reportaron resistencia dispersa, pueblos abandonados, caminos abiertos y sin defender. Parecía un colapso, como si la victoria llegaría sin oposición seria. El valle cerca de Vaslui parecía vacío, solo otro tramo de paisaje invernal que cruzar en la marcha hacia la capital de Valaquia. No tenían idea de cuán equivocados estaban. 10 de enero 1475, el amanecer llegó sin luz. Una espesa niebla sofocó el valle como algo viviente, reduciendo la visibilidad a meros pies. Vlad la observó entrar con satisfacción sombría. Había esperado este clima y el invierno había cumplido. En esa ceguera blanca, los números no significaban nada. El entrenamiento no significaba nada. Solo importaba la preparación. Los primeros sonidos del avance otomano resonaron a través de la niebla. Miles de botas, cientos de caballos, el retumbar de carros y artillería. Un imperio en marcha confiado e imparable. Las columnas entraron al valle en buen orden, sin saber que estaban pisando una masacre meticulosamente planeada. Las fuerzas de Vlad esperaron en silencio absoluto, sin movimientos, sin susurros. 20.000 hombres conteniendo la respiración mientras 80.000 enemigos pasaban junto a ellos, separados solo por cortinas de niebla. Entonces, sin advertencia, sin misericordia, el valle explotó. Las flechas surgieron de las alturas, miles de ellas cayendo a través de la bruma blanca.
Los otomanos no podían ver de dónde se originaban los disparos. Levantaron escudos, formaron posiciones defensivas, gritaron órdenes en niebla que tragaba sus voces. Antes de que pudieran adaptarse, los cañones rugieron desde posiciones ocultas, el disparo desgarrando formaciones compactas con efecto devastador. El caos se extendió como plaga. Las unidades tropezaron entre sí, los oficiales gritaron órdenes contradictorias. La niebla distorsionaba todo, hacía que arriba sonara como abajo, convirtió 10 atacantes en 100. Entonces Vlad liberó su caballería. Unidades ligeras y rápidas que se materializaban de la niebla atacaban con precisión brutal. Luego se desvanecían antes de que los otomanos pudieran responder. Atacaron desde todas las direcciones, a veces simultáneamente, creando la impresión de un ejército mucho más grande que 20.000. El pánico se apoderó. Los soldados otomanos, disciplinados bajo circunstancias normales, se encontraron luchando contra sombras. No podían formar líneas de batalla apropiadas porque no podían ver al enemigo. No podían retirarse efectivamente porque la niebla ocultaba caminos seguros. Algunas unidades retrocedieron hacia el río, buscando escape a través del agua congelada. Ahí fue cuando el hielo los traicionó. Debilitado por días de temperaturas fluctuantes y el peso de miles de botas marchando, se hizo añicos. Los hombres se sumergieron en agua tan fría que detenía corazones en segundos. Aquellos que intentaron ayudarlos también cayeron. Los arqueros en las crestas apuntaron a los cruces metódicamente, sus flechas perforando hielo que parecía sólido hasta que de repente no lo era. La trampa se cerró completamente. Las unidades de caballería que Vlad había posicionado detrás del valle ahora bloqueaban rutas de retirada. El ejército otomano se encontró comprimido en una zona de matanza con niebla arriba, flechas cayendo desde alturas invisibles, caballería martillando sus flancos y agua congelada ofreciendo solo muerte a cualquiera lo suficientemente desesperado como para arriesgarse a cruzar. Vlad cabalgó hacia la batalla solo cuando la cohesión otomana se había hecho añicos completamente. Su presencia encendió a sus tropas, que presionaron hacia adelante con ferocidad renovada. Los estandartes otomanos cayeron uno tras otro, desapareciendo en nieve pisoteada. Lo que había sido un ejército se convirtió en una turba, luego grupos dispersos, finalmente soldados individuales corriendo por sus vidas a través de terreno hostil que no comprendían. Cuando la niebla finalmente se levantó cerca del mediodía, reveló una carnicería más allá de la comprensión. Miles de cuerpos cubrían el suelo del valle, mas flotaban bajo hielo roto. El equipo yacía esparcido por todas partes, abandonado por soldados que habían elegido la supervivencia sobre la disciplina. De 80.000 hombres que habían entrado al valle esa mañana, menos de la mitad escapó. Muchos de los que lo hicieron morirían en los bosques, perdidos, congelados, cazados por combatientes locales que conocían cada sendero. Para las fuerzas de Vlad, la victoria se sintió surrealista. Habían destruido un ejército 4 veces su tamaño con pérdidas mínimas. Para los otomanos, el desastre representó algo más profundo que una derrota militar. Destrozó el mito de la invencibilidad otomana en la región. Probó que los imperios podían sangrar, que la preparación y el conocimiento del terreno podían superar una abrumadora ventaja numérica. Las noticias de Vaslui se extendieron por Europa como fuego. Las campanas sonaron en ciudades desde Roma hasta Cracovia. Las crónicas lo describieron como intervención divina, aunque Vlad sabía mejor. Nada divino sobre cavar trincheras en suelo, congelado o envenenar, pozos o usar niebla como cobertura para matanza sistemática. Solo pragmatismo brutal aplicado con timing perfecto. Pero Vlad comprendió lo que otros celebrando en cortes distantes no comprendieron. Una victoria no terminaba la amenaza. Los otomanos se recuperarían, reconstruirían, regresarían con lecciones aprendidas y cuentas que saldar. Reforzó fortificaciones, almacenó suministros, mantuvo su ejército afilado. Vaslui había comprado tiempo, nada más. Tiempo para que Valaquia respirara. Tiempo para que Europa se preparara. Tiempo comprado con niebla, ríos congelados y 20.000 hombres que se negaron a aceptar que los números determinaran el destino. Cuando cayó la noche sobre el valle, las antorchas parpadeaban,
a través de las crestas donde los soldados valacos montaban guardia. Algunos oraban por los muertos, otros simplemente miraban el paisaje congelado, tratando de procesar lo que habían logrado. Habían permanecido en el camino de un imperio y no meramente sobrevivido, sino ganado decisivamente. La niebla regresó esa noche, asentándose sobre el campo de batalla como un sudario. Pero esta vez no llevaba amenaza, solo memoria. Memoria de una mañana cuando la preparación derrotó al poder, cuando el terreno se convirtió en arma, cuando 20.000 defensores probaron que a veces, contra toda lógica, contra todas las probabilidades, el ejército más pequeño se marcha victorioso. Vaslui resonaría a través de academias militares durante siglos, no como milagro, sino como clase magistral, en el uso del clima, en la preparación del campo de batalla, en la guerra psicológica, en convertir cada desventaja en fuerza oculta. El valle había presenciado algo extraordinario, el avance de un imperio detenido en seco por niebla, hielo y hombres que comprendieron que las guerras no siempre las gana quien trae más soldados, las ganan quienes conocen mejor el terreno.